Charles Spencer se encuentra en la biblioteca de Althorp House y, según los informes que circulan, lo que sostiene en sus manos ha reavivado una historia que muchos creían zanjada hace 30 años. Fuentes que describen la escena afirman que lleva guantes de archivo, que hay una caja antigua que aparentemente permanecía intacta en una zona privada de la finca y que dentro hay una hoja de papel, supuestamente fechada apenas unas semanas antes de la muerte de la princesa Diana en 1997. Nada de esto ha sido verificado de forma independiente, y conviene aclararlo antes de continuar. Sin embargo, esta afirmación por sí sola ha bastado para desatar un frenesí en los círculos de la realeza esta semana. Hay algo que merece la pena destacar sobre por qué una afirmación como esta se propaga tan rápidamente, incluso antes de que nadie haya tenido la oportunidad de examinarla adecuadamente. Diana sigue siendo, casi 3 décadas después de su muerte, una de las figuras públicas más comentadas de la historia británica moderna, y cualquier indicio de nuevo material relacionado con ella tiende a difundirse más rápido que casi cualquier otra noticia sobre la realeza. La rapidez con la que se difunde la información tiene muy poco que ver con la solidez de la afirmación. Tiene todo que ver con la fascinación pública, aún sin resolver, que rodea sus últimos años. Si quieres seguir esta historia a medida que surjan más detalles, suscríbete ahora, porque hay mucho que analizar. Althorp House es real. Es la finca de la familia Spencer en Northamptonshire, donde Diana creció antes de convertirse en princesa de Gales. Y es precisamente el tipo de entorno que da credibilidad a una historia como esta. Grandes ventanales, antiguas bibliotecas, la sensación de un archivo familiar que ha permanecido oculto durante décadas. Según los informes que impulsan esta historia, ha aparecido una carta de ese archivo, supuestamente escrita por Diana y dirigida a la princesa Ana. Las fuentes la describen como fechada en las últimas semanas de vida de Diana. De ser cierto, esa fecha por sí sola bastaría para que la gente viera el documento de una manera diferente. La finca en sí ha ocupado durante mucho tiempo un lugar especial en el imaginario popular, tratada casi como una especie de santuario de la juventud de Diana. Un lugar que la gente asocia con sus raíces antes de que la versión pública de su historia se impusiera. Esa asociación no es insignificante. Es parte de la razón por la que una afirmación originada allí tiene un peso que no tendría si hubiera surgido en un lugar menos cargado de simbolismo. Que esa resonancia emocional tenga alguna relación con la veracidad real de la afirmación es una cuestión completamente distinta y que conviene separar de lo convincente que resulte la historia. Es importante ser claros sobre la incertidumbre en este caso. Afirmaciones como esta, una carta inédita de una persona que ya no vive para confirmar o desmentir nada, merecen un escrutinio riguroso en lugar de una aceptación automática. Ya han aparecido cartas atribuidas a figuras públicas fallecidas, y no todas han resistido un examen más detenido. Nada sobre la existencia, autenticidad o contenido real de esta supuesta carta ha sido confirmado por ninguna autoridad independiente, y ese escepticismo debe acompañar a todo lo que sigue. Este patrón tampoco es nuevo. A lo largo de la historia, y en particular en torno a figuras que murieron jóvenes o en circunstancias dramáticas, suelen surgir periódicamente afirmaciones sobre el descubrimiento de cartas, diarios o grabaciones, algunas auténticas, muchas que posteriormente se revelan como exageradas, atribuidas erróneamente o completamente inventadas. Que esto ocurra en el pasado no significa que esta afirmación en particular sea falsa. Simplemente significa que la carga de la prueba para algo así debe ser alta, y los espectadores tienen razón al exigir más que descripciones de segunda mano antes de considerarlo un hecho probado. Durante décadas, la narrativa aceptada sobre Diana y Ana fue bastante simple, y es una que la mayoría de los observadores de la realeza reconocerían al instante. Ambas mujeres fueron presentadas de forma constante como muy diferentes entre sí. Diana fue retratada como la figura expresiva y mediática que transformó la relación del público con la monarquía,
Ana, por el contrario, ha sido descrita durante mucho tiempo como la integrante más reservada, tradicional y apegada al deber. Alguien con una paciencia notoriamente escasa para el sentimentalismo público. La suposición implícita en décadas de cobertura mediática fue que las dos mujeres tenían poco en común y poca afectividad entre ellas. Esa narrativa no surgió de la nada. Se forjó a lo largo de años de apariciones públicas, relatos biográficos y el simple contraste visual entre dos personalidades públicas muy diferentes. Una basada en la apertura emocional y la interacción con los medios, y la otra en un enfoque pragmático de sus deberes reales. Si ese contraste reflejó alguna vez la verdadera relación privada entre las dos mujeres, es algo que el público nunca pudo saber con certeza. Las personalidades públicas, especialmente las de la realeza, son representaciones cuidadosamente elaboradas y no necesariamente revelan mucho sobre lo que sucede entre dos personas lejos de las cámaras. Si las afirmaciones sobre esta carta son ciertas, esa suposición requeriría una revisión a fondo. Según quienes describen su supuesto contenido, la carta sugiere que Diana recurrió a Ana específicamente durante uno de los periodos más difíciles de su vida, no a una amiga ni a una aliada pública, sino a un miembro de la familia que en aquel entonces era percibido como distante. Si esto es cierto, es imposible de verificar desde aquí. Pero es el detalle lo que impulsa casi todos los comentarios en torno a esta historia, porque invierte una narrativa que se ha repetido en las biografías reales durante 30 años. Vale la pena detenerse a reflexionar sobre por qué esa inversión resulta tan atractiva para la gente, más allá de la simple curiosidad. Las historias que subvierten una narrativa largamente aceptada tienden a generar más atención que las que simplemente confirman lo que la gente ya creía, independientemente del tema. Una afirmación que sugiere que Diana y Ana eran más cercanas de lo que se creía conecta con un interés generalizado por las verdades ocultas tras las figuras públicas, algo que se manifiesta una y otra vez en la forma en que el público interactúa con la historia de la realeza. Ese interés es real y comprensible. Es precisamente el tipo de interés que hace que la gente sea menos cautelosa al examinar una afirmación antes de aceptarla. Lo que se describe, en términos generales, es una carta en la que Diana expresa una profunda preocupación por cómo serían criados y protegidos sus dos hijos, William y Harry, mientras la maquinaria institucional de la familia seguía funcionando a su alrededor. Según las fuentes, el tono de la carta es ansioso y protector, el de una madre preocupada específicamente porque sus hijos se vean influenciados por expectativas rígidas en lugar de un afecto natural. Es importante ser cautelosos. Nadie fuera de un círculo reducido afirma haber visto el texto exacto de esta carta, y ningún medio que la haya publicado ha difundido una transcripción verificada. Lo que circula es una descripción de los temas, no un texto confirmado, y esta distinción es crucial cuando se trata de atribuir palabras a una persona fallecida. Es importante recalcar esta distinción en varias ocasiones en una historia como esta, ya que es fácil perderla de vista a medida que los comentarios se intensifican. Una descripción de los temas, por muy emotiva que sea, no es lo mismo que una cita verificada. Quien afirme conocer el texto exacto de una carta que no ha presentado públicamente, como mínimo, está exigiendo una gran confianza sin aportar las pruebas que ésta normalmente requeriría. Esto no significa que la afirmación sea falsa. Significa que, tal como se informa actualmente, dista mucho de ser algo que pueda considerarse razonablemente confirmado. También conviene reconocer lo que sabemos, independientemente de esta afirmación específica, sobre el estado mental documentado de Diana durante el último periodo de su vida. Numerosas biografías basadas en entrevistas que concedió y testimonios de personas que la conocieron en aquella época la han descrito como cada vez más centrada en el bienestar de sus hijos y cada vez más recelosa de las presiones institucionales que rodeaban la vida real.
Esto está bastante bien documentado en los registros históricos, independientemente de cualquier carta específica. Lo que esta supuesta carta aportaría, de ser auténtica, no es tanto un tema nuevo como un nuevo destinatario, una afirmación específica sobre a quién se habría dirigido con esas preocupaciones. Si algo de esto es cierto, plantea una pregunta obvia: ¿por qué Ana, suponiendo que recibió algo así, guardó silencio al respecto durante 3 décadas? Quienes han seguido de cerca su vida pública señalan que Ana se ha forjado una reputación, merecida o no, como la miembro de la familia menos interesada en la publicidad personal, alguien que ha rechazado sistemáticamente las entrevistas y se ha mantenido casi completamente al margen del mundo de la prensa sensacionalista con el que otros miembros de la familia han tenido contacto ocasionalmente. Si estuviera ocultando algo así, ese patrón de silencio sería, al menos, coherente con todo lo demás que se sabe sobre su forma de actuar. La reputación pública de Ana como persona reservada es, según la mayoría de los testimonios, una de las constantes a lo largo de décadas de cobertura mediática de la realeza. Es bien sabido que ha evitado las entrevistas reveladoras y la cultura de las memorias en las que otros miembros de la familia han participado en diversos momentos. Esta coherencia es digna de mención, ya que significa que cualquier afirmación basada en que haya mantenido algo importante en privado durante 30 años es, al menos, compatible con un patrón de comportamiento bien documentado, aunque no demuestre nada sobre esta supuesta carta en concreto. También conviene considerar las explicaciones alternativas antes de llegar a una conclusión precipitada. Los miembros de la familia real, los auténticos, mantienen su correspondencia privada alejada del ojo público constantemente por razones completamente normales que nada tienen que ver con conspiraciones o planes de protección. El duelo, el respeto por la memoria de una cuñada, una simple preferencia por la privacidad. Cualquiera de estas razones podría explicar el silencio prolongado con la misma facilidad que algún plan de protección deliberado. La versión de la historia que más atención recibe ahora es, comprensiblemente, la más dramática. Eso no la convierte en la más probable. Vale la pena reflexionar sobre las numerosas explicaciones mundanas que existen para el mismo patrón observado, el silencio durante 3 décadas, antes de recurrir a la interpretación más dramática. Es común que las cartas de familiares fallecidos se mantengan en privado sin que haya ningún plan oculto. El duelo por sí solo suele ser una explicación suficiente. También lo es la simple y discreta preferencia por mantener los asuntos familiares en la intimidad, algo que muchas personas, de la realeza o no, eligen sin necesidad de ningún motivo adicional. Según algunos relatos, se dice que Ana se mostró más disponible para William y Harry durante las vacaciones escolares en los años posteriores a la muerte de Diana, sin publicidad ni cobertura mediática. Si esto tiene alguna relación con la supuesta carta o simplemente refleja el deseo de una tía de pasar tiempo con sus sobrinos durante un periodo difícil de sus vidas, por razones ajenas a cualquier petición secreta, es algo que nadie fuera de la familia puede confirmar. Vale la pena recalcar esto porque es fácil que un detalle como un mayor contacto familiar se incorpore retroactivamente a una narrativa dramática una vez que surge una afirmación de este tipo, incluso cuando el detalle en sí, por sí solo, no requiere ninguna explicación dramática. Que una tía pase más tiempo con sus sobrinos afligidos tras la muerte de su madre es, en sí mismo, algo completamente normal y esperado por un miembro de la familia. Solo se convierte en prueba de algo más grande cuando una afirmación específica da a la gente una razón para reinterpretarlo de esa manera. Según se informa, la noticia de este supuesto descubrimiento llegó al palacio antes de hacerse pública, y según fuentes que describen la reacción, hubo una carrera contrarreloj para comprender a qué se enfrentaban, si es que se enfrentaban a algo.
se dice que el personal de comunicaciones dedicó tiempo a revisar qué se podía y qué no se podía decir públicamente sobre un documento cuya autenticidad no se había establecido de forma independiente. Esa es una respuesta institucional razonable ante cualquier afirmación no verificada que involucre a un miembro fallecido de la familia, y no debe interpretarse como una admisión de que la carta sea real. Las instituciones suelen actuar con cautela ante cualquier historia con este tipo de carga emocional, independientemente de si la afirmación subyacente resulta ser cierta o no. Cualquier institución importante que se enfrente a una afirmación no verificada que involucre a una figura pública querida y fallecida, probablemente respondería con este mismo grado de cautela, sin importar si la afirmación tiene algún fundamento. Confirmar algo que luego resulta ser falso tiene un alto costo para la reputación. Negar lo que luego resulta ser cierto es, sin duda, aún peor. La postura institucional más segura en casi todos los casos como este es la de no comprometerse cuidadosamente hasta que se disponga de más información, y esa es precisamente la postura que se describe aquí. Según los informes, el Palacio se ha negado hasta ahora a hacer comentarios sustanciales, ofreciendo solo declaraciones generales sobre el respeto a la privacidad de la correspondencia familiar histórica. Este tipo de respuesta cautelosa y evasiva es bastante común en cualquier institución que se enfrenta a una afirmación no verificada que no puede confirmar ni desmentir por completo sin más información, y no debe interpretarse de forma exagerada en ningún sentido. En este tipo de coberturas resulta tentador interpretar el silencio institucional como una confirmación, una lógica del tipo donde hay humo, hay fuego. Sin embargo, esta lógica no se sostiene tras un análisis minucioso. Las instituciones se abstienen de comentar sobre todo tipo de afirmaciones no verificadas, sean verdaderas o falsas, simplemente porque rara vez les conviene hacerlo, independientemente de los hechos subyacentes. El silencio en este caso nos dice muy poco sobre la autenticidad de la carta. Los comentarios también se han centrado en cómo podría estar reaccionando la generación actual de la familia, en particular William, dada su conexión directa con la historia. Según los informes generales sobre su postura pública en los últimos años, se ha posicionado cada vez más como protector del legado y la imagen de su madre, algo que se ha hecho evidente en varias historias no relacionadas, no solo en esta. Que haya dicho algo específico sobre esta supuesta carta no ha sido confirmado por ninguna fuente verificada, y las afirmaciones que describen conversaciones privadas específicas que podría haber tenido al respecto deben tratarse con verdadero escepticismo hasta que surja algo más concreto. Este patrón general, en el que William se posiciona como guardián de la memoria de su madre, se ha observado y comentado en numerosas historias independientes a lo largo de los años, mucho antes de que surgiera esta afirmación en particular. Vale la pena destacar este patrón preexistente, ya que proporciona cierto contexto para entender por qué los comentaristas se apresuran a especular sobre su reacción. Sin embargo, no nos dicen nada específico sobre si realmente ha respondido a esta afirmación en particular de alguna de las maneras descritas en los informes indirectos. Lo que sí parece constante, según la cobertura más amplia de William a lo largo de los años, es un patrón de resistencia discreta a los intentos de suavizar o reinterpretar los capítulos difíciles de la historia de su madre. Este patrón existía antes de que saliera a la luz esta supuesta carta, y probablemente existiría independientemente de si esta afirmación en particular resulta ser genuina. Vale la pena separar, una vez más, el patrón general y bien documentado de la afirmación específica y no verificada. La postura general de William respecto al legado de su madre ha sido lo suficientemente consistente a lo largo de los años como para ser considerada un hecho razonablemente establecido. Cualquier reacción privada que pudiera tener ante esta supuesta carta, suponiendo que siquiera la conozca en la forma descrita, sigue siendo completamente desconocida para el público.
y cualquier relato específico de su respuesta privada merece el mismo escepticismo que cualquier otro detalle no verificado de esta historia. La reacción pública a la historia, al menos en Internet, ha sido significativa. La afirmación se ha difundido rápidamente en las redes sociales y ha generado numerosos comentarios tanto de expertos en la realeza como de personas sin conocimiento previo de la historia. Este nivel de atención demuestra el gran interés que aún existe por todo lo relacionado con Diana, casi 3 décadas después de su muerte, independientemente de cuán fundamentada resulte ser una afirmación en particular. Es importante recordar que la difusión viral y la veracidad de los hechos son dos cosas completamente distintas. Y una historia puede dominar los titulares durante días sin que se haya demostrado de forma concluyente. Vale la pena comprender cómo se difunden historias como esta. Una afirmación no necesita estar verificada para propagarse rápidamente en Internet. Simplemente necesita ser emocionalmente atractiva y estar relacionada con un tema que ya interesa profundamente a la gente. Diana cumple ambos criterios con mayor fiabilidad que casi cualquier otra figura de la realeza moderna, lo que ayuda a explicar por qué una afirmación como esta puede dominar la conversación en cuestión de horas, mucho antes de que alguien haya tenido la oportunidad real de examinar adecuadamente las pruebas subyacentes, si es que realmente existen. Algunos comentaristas han sugerido que, de verificarse, una carta como esta transformaría significativamente la percepción pública de los últimos meses de Diana, reforzando la idea de que su principal preocupación en ese periodo era menos su propia imagen pública y más el entorno en el que crecerían sus hijos. Otros, en cambio, han instado a una mayor cautela, señalando que las afirmaciones sensacionalistas que involucran cartas manuscritas de figuras públicas fallecidas tienen una larga y desigual historia, y que la información impactante tiende a propagarse más rápido que cualquier verificación rigurosa. Ambas posturas merecen ser tomadas en serio, y de hecho, no son contradictorias. Es perfectamente posible que una afirmación sea potencialmente significativa si se verifica y a la vez, al no estar verificada, y merecer un escepticismo real. Considerar ambas ideas simultáneamente, en lugar de aceptarla sin crítica o descartarla por completo como una invención, es probablemente la forma más honesta de abordar una historia como esta mientras permanece sin resolver. También vale la pena considerar cómo sería una verificación genuina, ya que representa una laguna importante en la historia, tal como se ha informado hasta ahora. Un análisis forense independiente por parte de expertos en documentos sin ninguna conexión con las familias involucradas. Una confirmación pública por parte de representantes de la familia Spencer dispuestos a dar detalles concretos en lugar de afirmaciones generales. Algún tipo de reconocimiento institucional, por muy cauteloso que sea, por parte de representantes vinculados a Ana o a la familia real en general. No se ha informado de que nada de esto haya ocurrido todavía, al menos no de forma pública. Hasta que surja algo así, la historia permanece exactamente donde empezó. Fascinante, ampliamente comentada y fundamentalmente sin confirmar. El rumbo que tome todo esto depende por completo de si surge alguna verificación independiente, ya sea por parte de peritos calígrafos, de representantes de la familia dispuestos a declarar, o de cualquier fuente más allá de los relatos indirectos que actualmente alimentan la historia. Hasta que eso ocurra, todo sigue igual, una afirmación intrigante y sin verificar sobre una relación que el público creía comprender, y un recordatorio de que, incluso 30 años después, las historias sobre Diana aún tienen el poder de impactar profundamente. Este último punto es, en cierto modo, la conclusión más duradera de toda esta historia, independientemente de cómo se resuelva finalmente la afirmación específica sobre esta carta. La muerte de Diana y los años inmediatamente posteriores siguen siendo un tema que el público nunca ha dejado de analizar, revisar y reinterpretar. Nuevas afirmaciones, verificadas o no, siguen apareciendo periódicamente precisamente porque ese interés no ha disminuido con el tiempo.
Ya sea que esta carta en particular resulte ser real, exagerada o completamente infundada, la fascinación constante del público por todo lo relacionado con sus últimos meses no va a desaparecer. Si quieres saber cómo continúa esta historia, suscríbete y activa las notificaciones, porque probablemente habrá más información próximamente.